Invitados de superlujo en este estudio, el doctor Jorge Castañeda y el doctor Héctor Aguilar Camín, hablando sobre este super ensayo que publican en la revista Nexos, y habla de lo que ha sido, de lo que es y lo que debiera ser México para progresar y para convertirnos en una nación mucho mejor. Don Héctor Aguilar Camín, fuera del micrófono, comentaba algo que me gustaría compartir con el auditorio. Bueno, nosotros hacemos este ensayo con el ánimo de hacer una propuesta. Creemos que es una propuesta integral, como dijo Jorge hace rato, coherente, que tiene una lógica interna. Pero que quizá el espíritu dominante de este ensayo es invitar a discutir propuestas hacia adelante, porque tenemos una opinión pública y un diseño intelectual y un discurso político muy crítico, Oscar Mario, capaz de reconocer todas nuestras debilidades, pero muy poco propositivo, muy poco capaz de convocar los esfuerzos de la gente hacia un rumbo claro. No hay un rumbo claro de qué país queremos en el discurso de ninguna instancia pública importante. No está un discurso claro en el discurso del gobierno, no hay una claridad sobre qué quieren hacer los distintos partidos de oposición, los distintos personajes que aspiran a la presidencia, no sabemos, probablemente ellos tampoco saben qué país quieren construir, no hay en los medios un consenso o un debate sobre el país deseable. ¿Y en realidad querrán construir? Bueno, la pregunta es, ¿para qué quieren el poder? Exacto. ¿Y el Porque dinero? el poder sí se lo están disputando y se lo están consiguiendo. Sí. Entonces, nuestra idea es de aquí al 2000, desde luego, poner nuestra propuesta en el camino de que vaya volviéndose una pieza de conversación, de discusión, de adopción de partidos y de candidatos, para que, como decía Jorge, el 2012 sea una elección no solo de personas, sino también de proyectos. Pero es una invitación también a pensar con esperanza, con pasión, con imaginación en el futuro, y en el futuro deseable para cada uno. En una conferencia reciente decía el que fuera ministro, muy exitoso, por cierto, del gobierno, muy exitoso de Felipe González en España, Carlos Olchaga. Para nosotros, el tema era, en un momento dado, cuando llegamos al poder, preguntarnos a qué país queríamos parecernos. No queríamos parecernos a España, ni a la España que teníamos, ni a la que había sido. Y nuestra definición era, queremos ser como Francia o como Alemania. Yo creo que nosotros en México estamos en un momento también de definición de ese tipo. ¿A qué país queremos parecernos? Yo creo que no nos queremos parecer a México actual, ni nos queremos parecer al México del pasado. ¿Al Brasil quizá? Entonces hay que decidir. ¿Brasil? Bueno, esa es una buena pregunta, que yo contestaría con matices, con Jorge también. Yo no sé si Brasil sea el modelo. Hoy en día Brasil efectivamente parece ir viento en popa, pero enfrenta muchas dificultades, muchos retos. Pero también muchas semejanzas con México, ¿no? Muchas semejanzas. Brasil más bien creo que también anda buscando el país al que quiere parecerse y no lo ha encontrado tampoco. Yo creo que sí, para nosotros la clave, yo creo, Oscar Mario, es entender si queremos ser una sociedad de clase media, donde 70% de los mexicanos más o menos vivimos igual, unos un poquito mejor, otros un poquito peor, pero más o menos igual. Y luego, en efecto, hay magnates, no hay sociedad de mercado, capitalista, democrática, moderna, donde haya magnates, y tampoco va a ser posible ningún país eliminar por completo la pobreza. De lo que se trata es de reducirla al máximo y luego de darle a la gente que no sale de la pobreza la esperanza de que sus hijos sí salgan. Pero no a través solo de dádivas, ¿no? No, al final del día no hay manera mejor de salir de la pobreza que a través del empleo. El problema en México es que no creamos empleos. Una de las propuestas que viene en el texto, Oscar Mario, que es de Santiago Levy, y le damos todo el lugar que corresponde, porque aquí, insisto, Héctor y yo hemos ido pepenando ideas de otros en muchas ocasiones, nada más que lo decimos, no lo escondemos. La de Levy, de crear un piso mínimo de protección social universal para todos los mexicanos, como decía Héctor, por el mero hecho de serlo, financiada por el Fondo Fiscal Central, es decir, por un IVA
parejo en todo y suficiente para costear todo esto, esa propuesta lo que puede hacer es permitir generar muchísimos empleos. ¿Por qué, Oscar Mario? Tú que sigues las construcciones de negocios muy bien, tú sabes que en México cuesta una fortuna crear un empleo, porque la carga social no salarial de una empresa, lo que paga una empresa no de salario, sino de prestaciones, es enorme, más del 30% probablemente, casi niveles europeos. Con esta propuesta de levy, todo eso lo asume el Estado y lo pagamos todos nosotros. No lo asume el Estado pagándolo con deuda o con déficit, pagamos nosotros, pero ya no la empresa. Y entonces cuesta muchísimo menos crear un empleo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean los empleos masivos en México, esas van a poder crear muchísimos más empleos, y entonces sí vamos a poder ir sacando a la gente de la pobreza de manera permanente, y no solo con soluciones provisionales, que son útiles. Pero entonces no... la propuesta del Ejecutivo que envió al Legislativo en yo ya no sé si ni siquiera si llega a miscelánea fiscal, del 2% en alimentos y medicinas, sin afectar a las que integran la canasta básica y por ende a los que menos tienen, etiquetando esa bolsa recaudatoria. Exacto, sí. Pero lo que se plasmó en el documento y que ni siquiera lo tomaron en cuenta por la estupidez del costo político que la gente ni siquiera se rajaron que todos, entiende, Oscar Mario, se rajaron, no hay otra palabra. Ahí está el costo político, el IVA del 10 al 15% en 1995, y no por eso pierden las elecciones el PRI en el año 2000. Nadie se acordó del IVA del 10 al 15%. Hubiera sucedido lo mismo. Ese costo político para mí no existe. Sí existe ese costo político. Tenemos una memoria de 72 horas. Todo impuesto tiene costo político. El problema que aquí falta es explicarle a la gente para qué se quiere ese dinero, y que después la gente lo vea efectivamente gastado ahí. Y que se le explique bien y que se le den los resultados en el mediano plazo. Tú puedes establecer un impuesto muy alto, como es el caso en las sociedades europeas, si ese dinero que recoges de la sociedad se lo regresas en bienes tan ostensibles como los que reciben las sociedades europeas por los altísimos impuestos, ¿no? Por los altísimos impuestos. Pagan altísimos impuestos y tienen un sistema de seguridad desde luego muy superior al que tienen en Estados Unidos. Entonces, el asunto es que tiene que venir la propuesta política junta, tiene que venir la propuesta de un Estado fiscalmente muy fuerte y de unos ciudadanos que paguen todos impuestos en el único lugar donde puedes pagar en México impuestos en este momento, que es en el consumo, porque el impuesto sobre la renta lo paga un porcentaje muy pequeño de los trabajadores. Y es el más justo también. Es el único impuesto universal que puedes tener. Pero a cambio de ese impuesto universal que va a golpear efectivamente el bolsillo de los ciudadanos, tienes que ofrecer la contraprestación del mismo tamaño, el bien social equivalente o superior al daño que hace el impuesto. Esto estuvo planteado en la última discusión fiscal durante un tiempo, y fue realmente fascinante ver la reacción de la gente a la hora de que le preguntaban: ¿quieres un 2% más de IVA? ¿Quieres un 2% de IVA en medicinas y alimentos? De ninguna manera. Pero si eso es para los pobres, entonces el 86% decía que sí. Ahí está nítido el planteamiento. Tienes que acompañar los impuestos de un compromiso de entregar a cambio de esos impuestos un bien público equivalente al daño que los impuestos van a hacer en el bolsillo de la gente. Pero dicen los priistas, no pudimos abordar el tema del 2% de alimentos y medicinas porque está contenido en el 154 de nuestros estatutos. Pues actualicen sus estatutos. Lo que es increíble es que la clase política, empezando por el PRI a la cabeza, que lo tiene hasta en sus estatutos, se niegue incluso a discutir la posibilidad de un impuesto que la evidencia mundial muestra que es el impuesto que va imponiéndose como el necesario, como el moderno, como el importante. Es increíble que no puedan ni siquiera discutir el asunto. Así es. Ni siquiera abordarlo, Y le tienen terror al PRD y al PG, porque saben que si ellos jalan con el PAN y con el gobierno, el PG se sube al ring y dice: estos son los que aumentaron los impuestos. Pero el PG no tiene más de 20, 25. Bueno, tan disminuido no sé, pero no es una mayoría. La gente en México, cuando se le explica, cuando se discute, cuando se tiene uno la paciencia de ir a discutir con la gente escucha, entiende, responde también.
Lo que pasa es que tenemos una clase política que le tiene terror a ir a explicarle a la gente lo que quiere hacer. Héctor lo dice muy claramente, las encuestas que salieron después del 2% mostraban un enorme apoyo, pero el presidente Calderón, por alguna extraña razón, promovió eso durante una semana y luego pues le sacateó lo que sea, le cerrajó, no sé. Dinero como venga, de donde venga. De donde venga, pues ya vino poco dinero y con un descrédito político serio para el gobierno y para el PAN. Y sin ningún compromiso del gobierno de en qué lo va a gastar. No, nunca dijeron. Levy me comentó una cosa, Héctor, no sé si lo habíamos platicado. Incluso el 2%, si ves el decreto que se envió, no iba etiquetado. El 2% para la pobreza iba etiquetado en el discurso del presidente Calderón, no en la ley de ingresos, que es la que es ley. En el presupuesto de egresos, aunque le etiquetes, no es vinculante, porque no es una ley, porque solo lo aprueba la Cámara. En ingresos, que es donde tenía que ir etiquetada, no iba. Y es que Levy es malo. Es muy malo Levy porque conoce los dos lados, egresos y ingresos, y sí los cachó en el truco. Bueno, podríamos platicar las 4:30 del programa con don Héctor Aguilar Camín, con don Jorge Castañeda, y pues repasar este ensayo que, como decía al principio de este espacio, o de esta entrevista, perdón, pues no tiene desperdicio, que vale la pena que todo México se entere y lo estudie con mucho detenimiento. Pero bueno, pues abordar otros poquitos temas en 12 minutos que tenemos. Con base en el resultado de las últimas elecciones, el PRI salió de Los Pinos, pero les pregunto a ustedes si creen que haya salido del alma de México. El México estable y en paz, así haya sido antidemocrático y con poca igualdad y justicia como sigue siendo, se construyó sobre los códigos, sobre los cánones establecidos por el priismo, que bueno, pues sigue siendo toda una cultura buena o mala. Necesariamente, tendrá o deberá regresar el PRI a Los Pinos en el 2012. A ver, don Héctor Aguilar. Pues a lo mejor, ¿no? Es que dicen que solo la gente de izquierda puede hacer en el gobierno las reformas de derecha que las sociedades necesitan. A lo mejor el PRI resulta homeopático, ¿verdad? Y es el que puede corregir sus propias herencias. Pero la verdad que sí, el PRI no ha salido del alma de México y de la cultura política de México. Nuestros impulsos, digamos, mayoritarios a la hora de responder a cualquier problema siguen siendo más o menos los que se sembraron en el siglo pasado, durante la época del PRI. Por ahí los mencionamos. Todo esto del nacionalismo energético, esto de suponer que el petróleo es como la sangre de la nación, el tema del sindicalismo, el sindicalismo monopólico, burocrático, improductivo de nuestras grandes empresas públicas y de nuestras grandes pirámides de servicios públicos, esto que Jorge que acuña muy bien como soberanismo defensivo, ¿no? Esto de que la soberanía mexicana no está sujeta a ninguna negociación, ni incluso si nos conviene enormemente la negociación. Así es. Todas estas restricciones en torno a la tierra, cosa muy importante, ¿no? Las restricciones en torno a la propiedad de la tierra que han hecho nuestros bosques y nuestra agricultura tan poco productiva, en fin, el dirigismo estatal, ¿no? De que el Estado es el que puede resolver las cosas, y finalmente los vicios terribles consuetudinarios de la corrupción, del uso de los puestos públicos como patrimonio privado. Todo eso es parte muy viva, muy activa de nuestra cultura política, y es eso. Ese es el mundo del que tenemos que salir. A lo mejor el PRI, como lo inventó, lo puede desinventar. Yo quisiera para el auditorio, pues muchos de los que ustedes señalan en este estudio, en su percepción, dice don Jorge Castañeda y don Héctor Aguilar Camín, entre otras muchas cosas, vale leerlo absolutamente todo, pero dice: México pasó del autoritarismo irresponsable a la democracia improductiva. México es un país al que le sobra pasado y le falta futuro, esto dicen en su ensayo. Les pregunto entonces, ¿se puede descartar que en el ayer, en la esencia de lo que fuimos, esté precisamente la salida de lo que todavía no encontramos? Porque al parecer,
con base en esto que ustedes señalan, estamos en un estancamiento anímico y político y necesitamos con urgencia pues una especie de coagular el bienestar de las mayorías. Y por ende también quisiera su respuesta, ¿qué vamos a festejar en este bicentenario, en 100 de la independencia, en 200 de la independencia, en 100 años de la revolución? Y yo agregaría otro, 70 años de expropiación petrolera. Bueno, en teoría habría mucho que festejar, pero creo que vamos a festejar poco, porque entiendo que la mayoría de los proyectos, creo que están detenidos, tanto los arquitectónicos como culturales como políticos. Pero bueno, siempre hay algo que festejar en 200 años, no de vida independiente, porque pues no fue en el 10, sino en el 21, pero en fin, digamos, no empecemos con eso. Yo creo que como país hay mucho que festejar, pero también hay mucho que dejar atrás. Sí. Yo no creo, Oscar Mario, que la solución de los problemas de México y los retos de México estén en el pasado. Sí. Del pasado para el futuro hay poco que rescatar. Hay mucho que recordar, hay mucho que evocar, hay mucho incluso que festejar. Pero pensar que la solución... que aprender es increíble. Yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco. O en todo caso, para no cometer los mismos errores. Hay que aprender mucho de los errores. Es más bien no de los esa aciertos. Lección todavía no nos llega. Ahora, lo que es muy importante es algo que decía Héctor, que quizás es lo que cambia esta relación con el pasado. El México social y electoral de hoy ya no es el del pasado. Hay un electorado mayoritario en México hoy de clase media baja, por lo menos, que ya no es el México rural de antes o el México urbano pobre de antes. Es un país donde el electorado, por lo menos un 60%, es de clase media baja. Tiene teléfono, tiene coche, tiene vivienda, tiene acceso a crédito, tiene obviamente televisión, tiene computadora ya un 25-30%, tiene uso de internet a través de sitios colectivos, la escuela, el café internet, lo que tú quieras. Ya no es el país de antes. Por tanto, buscar en ese antes soluciones para ese sector, no. Lo que sí hay que hacer es movilizar a esa clase media en torno a un programa para sí misma. Y pensamos nosotros que sí se puede. Incluso por eso estamos llamando a los que nos escuchan y los que lean el texto, que nos escriban a nexos.com, hay un blog ahí, que nos escriban. ¿Está creciendo la clase media? Está creciendo todavía. Se empezó a estancar ¿no? Desde hace un año, pero digamos, los últimos 13 años, 5 de Zedillo, 6 de Fox y 2 de Calderón, se ha ensanchado a lo bruto la clase media mexicana. Enormemente. Millones de familias adquirieron su primera casa en propiedad durante y su auto también, ¿no? Y su auto. Que fue la reactivación del crédito. Bueno, tenemos como 5 minutos. Yo quisiera 2 preguntas más porque son demasiados los temas. Pero, a ver, don Héctor Aguilar Camín, en la guerra de Galio, que es este ensayo novelesco, uno de los más conocidos y leídos, escritos por don Héctor Aguilar Camín, se cubre desde el año 68 al 86, pues un periodo muy importante de la política mexicana. Y bueno, ahí se vuelve a tocar el tema del enriquecimiento de la clase política, sus influencias y sus contradicciones que forman la columna vertebral de esto que es la denuncia periodística. ¿Hasta dónde ha servido este ejercicio, la denuncia periodística, para avanzar en la democracia y disminuir la corrupción? ¿Y qué debe seguir para alimentar este proceso y continuar avanzando como nación? Bueno, yo creo que la prensa ha sido un espejo fundamental en el reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras carencias y también en la vigilancia y en el señalamiento de algunas de las peores cosas del país. También ha sido un gran espejo de la pluralidad del país. En su entrada a la democracia y a la libertad, los medios han sido realmente grandes espejos de la diversidad y grandes espejos de nuestras debilidades. Lo que yo creo que no han sido, Oscar Mario, y es una asignatura pendiente, no han sido instrumentos suficientemente inteligentes para hacer más inteligente a su sociedad, más informada de las cosas importantes y sobre todo no han formado a su sociedad en el camino de la sustitución de estos valores viejos que lastran, que dificultan el avance hacia la modernidad de México. Creo que han sido grandes focos críticos, pero han sido poco eficaces como faros, como guías de su sociedad. Entonces,
hay luz y sombra en esto. Son medios muy críticos, muy libres, pero son medios poco formativos y poco conductores de su sociedad. Bueno, decía su servidor en una de las preguntas que desde su punto de vista la clase política dispone y tristemente la sociedad ni siquiera propone. ¿Qué se requiere para que la ciudadanía comience a ordenar a esta clase política y ella acate las demandas del pueblo? Bueno, primero, Oscar Mario, la sociedad civil mexicana tiene que organizarse un poco más. Tenemos una de las sociedades civiles menos organizadas, no comparado con Estados Unidos o con Europa, con América Latina, con Chile, con Brasil, con Colombia. Nuestra sociedad civil se organiza poco, tiene que organizarse más. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Escribir vía Internet, organizar reuniones, debates, foros en las universidades, en las escuelas, en los barrios, en las empresas, en las fábricas, en todos lados. Hay ya muchas maneras de organizarse. México tiene una penetración de Internet. Los medios masivos también juegan una irresponsabilidad. Yo creo que, digamos, para no meternos en más complicaciones, hay una falta de competencia en los medios masivos de comunicación. Si hubiera más competencia, los medios podrían, creo yo, desempeñar un papel más eficaz. Contribuyen mucho, mucho, pero podrían contribuir muchísimo más con más competencia. En la tele, en la televisión, en la radio y en la televisión abierta, la tele abierta, en la televisión abierta. Yo creo que en la prensa escrita y en la radio, en la televisión abierta, y en la televisión no hay nada o hay muy poco, ¿no? Pero por eso insisto tanto en esto, Oscar Mario, si me permites, los que lean el ensayo, los que les guste o los que no les guste, que nos escriban. Nexos.com, hay un blog ahí, contestamos, respondemos, nos pueden aportar ideas, nos pueden insultar, nos pueden vamos a estar atendiendo eso y vamos a atenderlo. Y que compren la revista, en serio, tienen que comprar esta revista. De discusión. Las discusiones en el mundo moderno se dan en Internet, se dan en los blogs. México ya es un país de penetración que está acercándose al 30%. Es bajo, pero ya no es tan bajo. 30% somos 30 millones de mexicanos, ¿eh? Bueno, tenemos 2 minutos para que cada uno nos haga favor de contestar. 2 minutos, 1 minuto para cada quien. ¿Quién entre los aspirantes presidenciales que vemos a este momento sería capaz de percibir y de realizar las propuestas que ustedes hacen? Don Héctor Aguilar Camín. Cualquiera. ¿Cualquiera? No, cualquiera. No, de percibir y de entender de qué se trata, cualquiera. Cualquiera de los no es la piedra filosofal. Es una cosa de sentido común, de claridad, de... Pero se atreverán a dar el nombre del hombre o la mujer que pudiera plasmar esto. Cualquiera de ellos. ¿Cualquiera? No tenemos, no está puesto ahí para nadie en especial. Cualquiera puede asumirlo, cualquiera puede crear su propio punto de vista. A nosotros pero que realmente lo lleve de la teoría a los hechos. No lo sé. Eso es un asunto que vamos a ir viendo. Yo agregaría lo que dice Héctor, que de los que más te gusta, ¿quién podría de los que están lo hagan suyo? No hay muchos. Yo yo creo que cualquiera puede, pero agregaría ¿quién lo haría? El que lo haga. Todos pueden. Peña Nieto puede, Beltrones puede, los del PAN pueden, el PG tengo mis dudas, Ebrard podría, el PG no lo haría, todos podrían. PG habría cosas que no estarían de desacuerdo, pero lo que me parece más importante, Oscar Mario, es que el que lo haga o la que lo haga no solo puede ganar, sino va a ganar para algo, para hacer algo. Al día siguiente de su victoria va a saber qué hacer, a diferencia de lo que ha sucedido antes. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo. Podríamos, le digo, llevarnos otras 4 horas y media con don Jorge Castañeda y con don Héctor Aguilar Camín. Les recomiendo muchísimo este ensayo que se intitula Un futuro para México y que aparece en el número más reciente de la revista Nexos. Héctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes y al auditorio. Don Héctor Aguilar Camín, don Jorge Castañeda, muchas gracias también. Oscar Mario. Hacemos una pausa y regresamos.